Sí, mamá, sí, no, sí, ya sé que tienes calabacines, sí, pero no me hacen falta más calabacines, no, ya tengo calabacines, sí. Patatas sí, también, ya tengo patatas, sí, no hace falta que me des patatas, no, tengo patatas. Ah, que hiciste salsa de tomate. Ah, oye, pues sí, me interesa, sí, guárdame unos botes que ya voy por ellos, ¿vale? Venga, sí, nada, mañana. Oye, pero te tengo que dejar, ¿vale? Luego hablamos, ¿vale? Venga, vale, besín, chao mamá, taloguín, chao. Buenas, chavalería. Hoy quiero comentaros un tema que es un poquito polémico, que tiene cierta polémica en redes sociales y que me gustaría hablar con vosotros. Es el tema de poner el nombre de los sitios cuando vamos por ahí de vacaciones, sobre todo cuando estamos hablando de zonas de naturaleza, zonas que están relativamente accesibles y que son entornos pequeñitos y sensibles, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hoy en día en las redes hay un montón de fotos, un montón de gente que pone los nombres de los sitios a los que va porque son muy chulos y son entornos que a todos nos gusta mucho ver, y luego resulta que según va andando el tiempo nos encontramos con casos como por ejemplo este, o también otras situaciones como por ejemplo esta. Claro, no era ese el sentido de las fotos, ¿verdad? No, cuando sacamos las fotos tampoco buscábamos eso, y cuando fuimos a visitar el sitio tampoco buscábamos eso. Entonces, claro, esto supone un problema, y de ese problema quería comentaros. Es importante que se tengan en cuenta un par de conceptos que se manejan en turismo. Por un lado está el patrimonio, que puede ser patrimonio natural, cultural, etnográfico, de varios tipos, y por otro lado lo que es en sí el producto turístico. ¿Qué supone el producto turístico? Es transformar un patrimonio para que pueda ser visitable, para que los turistas puedan ir y puedan disfrutar del entorno. ¿Todo el patrimonio natural se puede transformar en un patrimonio turístico, en un producto turístico? No todo. Ni tampoco todo el patrimonio natural que sí se puede transformar en producto turístico se puede transformar con las mismas características y para los mismos públicos, sobre todo en cuanto a tamaño. Esto os lo puedo explicar muy fácil con un par de ejemplos. Hay patrimonio que permite una cierta afluencia de turistas. Voy a poneros un ejemplo. Este café es el patrimonio. Puede ser de cualquier tipo, natural, etnográfico, cultural, poblacional. Y esta es la afluencia de turistas. Puede pasar que unos pocos turistas transformen un poquito el patrimonio, pero el patrimonio sigue estando. Pero si estos poquitos de turistas son más turistas que llegan a desbordar, ¿qué pasa? El patrimonio está totalmente transformado y ya deja de tener valor. Ya nadie quiere ir a visitar ese entorno. Tenemos otros ejemplos en el que el patrimonio no permite la afluencia de turistas porque son incompatibles. Pasa mucho en situaciones en las que, o bien por la riqueza vegetal o animal, esta desaparece en el momento que empiezan a llegar turistas, porque no son compatibles. Nos encontramos un caso como este. Si este es el patrimonio natural y esta es la llegada de turistas, pasa una cosa tal que esta. Veis que va desplazando, y llega un momento que ya no hay patrimonio natural, solo hay turistas. Este es un fenómeno que pasa muchas veces cuando un sitio se agolpa de turistas. ¿Qué pasaba hasta ahora? Hasta ahora pasaba con que había zonas que estaban preservadas de esta situación. ¿Por qué? Porque desde los 100 y pico de años entendemos el turismo como un fenómeno que puede venir ya desde el siglo XIX. Los medios de comunicación no tenían acceso a grandes masas de población y estos sitios no llegaban a esas grandes masas de población. Entonces, al final, a estos pequeños enclaves, a estas pequeñas zonas, solo podía tener acceso quien conocía el entorno o bien quien se preocupaba por buscar sitios como este.
que buscar sitios así, o bien por libros, o bien hablando con la gente del pueblo, o bien por conocidos, o por el boca a boca. Pero ese es un fenómeno que es limitado y nunca puede llegar a grandes masas de población con esa situación. Es difícil. Entonces, esa situación se mantuvo durante mucho tiempo y aunque sí es cierto que hubo cierta interrelación entre el fenómeno del turismo y estos pequeños entornos de patrimonio natural, el daño no era muy grande. Vale, ¿qué pasó? Con el fenómeno de las redes sociales, todos estamos en redes sociales. Yo también estoy en redes sociales, a todos nos gusta manejarnos por nuestras redes sociales. Pero cuando todo el mundo empezamos a poner los nombres de los sitios a los que vamos, este fenómeno ya expande la información. Ya no llega a cientos, sino a cientos de miles de personas. Y eso hace que haya miles de personas interesadas en ver ese pequeño rincón tan bonito al que es tan fácil llegar, pero muy poca gente conoce y se mantiene tan bonito. Y entonces eso es lo que pasa cuando luego esos sitios se llenan y llegan a desnaturalizar el patrimonio. Ese es el problema que tenemos y pasan cosas como estas. Yo entiendo que la gente dice que es necesario dar los nombres de los sitios porque por un lado promocionamos el entorno y por el otro lado además convertimos el turismo en un fenómeno más democrático, abierto a todos y a todas. Ya, eso está bien, pero también es cierto que es complicado manejar un volumen muy grande de gente en una zona que no está preparada para poder soportar ese volumen de gente, que es un patrimonio natural, no un producto turístico. Al final solo van a quedar dos situaciones, una de dos: o se pierde el patrimonio o se regula el patrimonio, pero ya regulándolo con entradas, con prohibiciones expresas de entrar a gente en determinados sitios, algo que en el tema de la naturaleza es un poco feo. Pero es que es a lo que nos lleva, ¿vale? Por eso quería un poco comentaros un poco en este vídeo esta situación y un poco daros mi opinión sobre por qué creo que no es interesante dar los nombres de todos los sitios en los que estamos. Sobre todo cuando son sitios, lo que os estoy diciendo, sitios pequeños que no tienen capacidad para absorber grandes grupos de personas, de fácil acceso y además que son sensibles. Ante la duda, creo que es mejor no poner los nombres, ¿vale? Esa es un poco mi opinión. Me gustaría saber un poco también cuál es la vuestra. Si queréis poner comentarios en el vídeo por debajo y hablar un poco del tema, yo por mí encantado, porque me gustaría conocer vuestra opinión. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, pues me encantaría que le dierais al like, que me siguierais y que estuviéramos en contacto. Venga, chavalería, pues nada, hasta el próximo vídeo. Venga, un saludín. Chao, chao.